Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. A veces pienso que la noche tiene su propio idioma, uno que solo entienden los que trabajan cuando todos duermen. Los conductores nocturnos sabemos cosas que la gente de día jamás va a comprender. Conocemos las calles vacías, los semáforos que parpadean en el silencio, las sombras que se mueven donde no debería haber nada. Y sabemos también que hay pasajeros que nunca deberían haber subido a nuestros coches. Esta es mi historia. Lo que viví fue real, tan real como el temblor que todavía me recorre las manos cuando el sol se esconde. No busco que me crean. Solo necesito sacarlo de dentro antes de que me consuma por completo. Mi nombre es Roberto Castillo Méndez y soy de Puebla. Tengo 32 años y llevo 5 manejando para aplicaciones de transporte. Empecé con Uber porque el sueldo en la fábrica donde trabajaba no alcanzaba para mantener a mi esposa y a mis 2 niños. Al principio solo manejaba de día, pero pronto me di cuenta de que las noches pagaban mejor. Menos tráfico, carreras más largas, propinas más generosas. Así que poco a poco fui quedándome hasta más tarde, hasta que terminé trabajando solo de noche. De 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. 6 días a la semana. Mi esposa, Daniela, nunca estuvo de acuerdo. Me decía que era peligroso, que en las noches pasaban cosas malas. Pero yo le prometía que tenía cuidado, que siempre revisaba los perfiles de los pasajeros, que nunca iba a zonas muy alejadas. Y por 3 años todo salió bien. Tuve clientes borrachos, groseros, algunos que ni pagaban, pero nada grave. Nada que me hiciera pensar que debía haberle hecho caso a Daniela. Todo cambió hace 6 meses. Era un viernes de abril. Recuerdo que había llovido toda la tarde y las calles todavía estaban mojadas. El reflejo de las luces en el pavimento hacía que todo se viera diferente, como si la ciudad fuera otra. Yo andaba por la zona del centro, cerca del Zócalo, esperando alguna carrera. Ya eran las 2 de la mañana y había tenido una noche tranquila. Estaba pensando en irme temprano a casa cuando me llegó una solicitud. El punto de recogida era en una calle que yo conocía bien. Estaba cerca de un mercado viejo que de día era bullicioso, pero de noche quedaba completamente solo. La aplicación decía que el pasajero se llamaba Sandra y tenía buen puntaje. No había foto de perfil, solo la silueta gris que aparece cuando alguien no sube imagen. Eso era raro, pero no tanto. Mucha gente no pone su foto. Acepté el viaje y me dirigí al punto. Las calles estaban desiertas. Solo veía algún perro callejero de vez en cuando y las cortinas metálicas cerradas de los negocios. Cuando llegué a la dirección, vi que era justo enfrente del mercado. No había nadie. Esperé 1 minuto, 2 minutos. Estaba a punto de marcar para cancelar cuando vi una figura que salía de entre las sombras. Era una mujer, eso pude ver. Vestía un suéter oscuro con capucha y traía las manos metidas en los bolsillos. Caminaba despacio, sin prisa. Algo en su forma de moverse me puso nervioso. No sé explicarlo bien. Era como si flotara en lugar de caminar. Como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Se acercó al coche y tocó la ventana trasera con los nudillos. 2 golpes secos. Toc, toc. Abrí los seguros y ella subió sin decir nada. El olor que entró con ella me revolvió el estómago. Era un olor dulzón y pesado, como a flores marchitas mezcladas con algo más. Algo que no quise identificar. Volteé para saludarla y confirmar el destino, como siempre hago. Pero cuando la vi en el espejo retrovisor, se me heló la sangre. No podía verle la cara. Sé que suena extraño, pero es verdad. Tenía la capucha puesta, pero no era solo eso. Era como si donde debería estar su rostro hubiera solo oscuridad. Una oscuridad que se movía, que respiraba. Parpadeé varias veces pensando que era el cansancio, que mis ojos me estaban jugando una broma. Pero no, la oscuridad seguía ahí. Ella no dijo nada. Ni hola, ni buenas noches. Nada. Solo se quedó sentada, completamente inmóvil. Revisé la aplicación con las manos temblorosas. El destino era una colonia en las afueras de la ciudad.
Un lugar que yo conocía vagamente. No era de los peores, pero tampoco de los mejores. Calculé que el viaje duraría unos 20 minutos. 20 minutos que se convirtieron en los más largos de mi vida. Arranqué el coche tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que era solo una clienta rara, que seguramente estaba cansada o había bebido, que no pasaba nada. Pero mi cuerpo no me creía. Sentía cada músculo tenso, cada nervio alerta. Era como si mi instinto me gritara que saliera de ahí, que no importaba la calificación ni el dinero, que solo me bajara y corriera, pero no lo hice. Seguí manejando. Las primeras cuadras fueron en silencio absoluto. Solo se escuchaba el ronroneo del motor y el roce de las llantas en el asfalto mojado. Yo trataba de no mirar el espejo retrovisor, pero era imposible. Cada pocos segundos mis ojos se desviaban hacia atrás. Y ella seguía ahí, inmóvil, sin moverse ni un centímetro. Cuando llevábamos unos 5 minutos en camino, ella habló. Su voz era extraña, muy baja, casi un susurro, pero de alguna manera llenaba todo el coche. Era como si viniera de todos lados al mismo tiempo. ¿Sabes quién soy? Las palabras me atravesaron como agujas de hielo. Mi garganta se cerró. No pude contestar. Solo negué con la cabeza, aunque no sé si ella lo vio. Claro que no sabes, nadie lo sabe. Hasta que es tarde. Su risa fue lo peor. No era una risa normal. Era seca, áspera, como si viniera de muy adentro. Como si algo dentro de ella estuviera roto. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería decirle que se callara, que el viaje estaba por terminar y que después ella seguiría su camino y yo el mío. Pero no me salían las palabras. Sentía la lengua pesada, inútil. Seguimos avanzando. Habíamos salido ya del centro y entrábamos a zonas más oscuras, con menos alumbrado público. Los edificios se hacían más bajos, más separados entre sí. Había largos tramos donde no se veía ni un alma. Solo la carretera mojada brillando bajo mis faros. Entonces ella volvió a hablar. Tú también vas a recordar esta noche, para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré de reojo el celular. Todavía faltaban 12 minutos para llegar. 12 minutos que parecían una eternidad. De pronto, ella se inclinó hacia adelante. Lo sentí antes de verlo. Sentí su presencia acercándose, invadiendo mi espacio. El olor se hizo más intenso, casi insoportable. Quise bajar la ventana, pero mis manos no me obedecían. ¿Alguna vez has visto algo que no deberías haber visto, Roberto? Dijo mi nombre, pero yo nunca se lo había dicho. En la aplicación solo aparecía el modelo del coche y la placa, jamás mi nombre completo. ¿Cómo? Logré susurrar. Yo sé muchas cosas. Sé cosas de ti. Sé de tus hijos. Del niño que va en tercero y de la niña que todavía usa pañales de noche porque tiene miedo a la oscuridad. Se me revolvió el estómago. Nadie, absolutamente nadie sabía eso de mi hija. Ni siquiera mis suegros. Era algo que solo Daniela y yo sabíamos. ¿Cómo sabía ella eso? Sentí que me faltaba el aire. El coche se bamboleó un poco porque mis manos temblaban sobre el volante. Traté de recuperar la compostura, pero era imposible. Cada segundo que pasaba me hundía más en el pánico. No digas nada de mi familia, logré decir con voz quebrada. Por favor. Ella se echó hacia atrás en el asiento. Pude sentir como la distancia entre nosotros volvía a crecer, pero el alivio duró poco, porque entonces la vi moverse en el espejo retrovisor. Lentamente, muy lentamente, se llevó las manos a la capucha. No lo hagas, pensé con desesperación. Por favor, no lo hagas. Pero ella no me hizo caso. Se quitó la capucha y lo que vi me arrancó un grito ahogado. No tenía cara, literalmente. Donde debían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había piel lisa y pálida, como si alguien hubiera borrado sus rasgos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que esa piel se movía. Ondulaba como si algo debajo de ella tratara de salir. Como si hubiera algo vivo ahí dentro, presionando, buscando escapar. Aparté la mirada del espejo. No podía seguir viendo. Sentía que si lo hacía, algo dentro de mí se rompería para siempre. Me concentré en la carretera, en las líneas blancas que dividían los carriles, en los árboles que pasaban a los lados. Cualquier cosa menos voltear hacia atrás.
¿Tienes miedo, Roberto?, preguntó ella con esa voz que venía de todas partes. Sí, admití, tengo miedo. Bien. El miedo es lo único real que nos queda cuando todo lo demás desaparece. No entendía qué quería decir. No quería entender. Solo quería que el viaje terminara. Miré el teléfono una vez más. 8 minutos. 8 malditos minutos. Ella siguió hablando y cada palabra era como una piedra cayendo al fondo de un pozo oscuro. Hace mucho tiempo yo también manejaba de noche. También recogía desconocidos. También pensaba que nada malo podía pasarme. Hasta que subió alguien que no debía subir. Alguien como yo. Alguien que ya no era de este mundo pero que todavía caminaba en él. No quiero escuchar esto, dije con voz temblorosa. Por favor, cállate. Pero ya es tarde, Roberto, ya me viste. Ya me escuchaste, ahora eres parte de esto, ahora cargas con lo que yo cargo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No podía evitarlo. El terror era demasiado grande, demasiado pesado. Sentía que me aplastaba el pecho, que no podía respirar bien. Llegamos a una zona particularmente oscura. No había casas cerca, solo terrenos baldíos y algunos árboles retorcidos. Las farolas estaban fundidas o simplemente no existían. Mis faros eran lo único que iluminaba el camino. Y entonces el coche empezó a fallar. El motor tosió 1, 2 veces. Las luces del tablero parpadearon. Sentí cómo perdíamos velocidad. No, repetía yo en mi mente. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. El coche se detuvo por completo en medio de la nada. El motor se apagó. Las luces se apagaron. Quedamos en oscuridad total. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era un silencio espeso, vivo, que presionaba contra mis oídos. Podía escuchar mi propia respiración agitada y nada más. Ni grillos, ni viento, ni nada. Traté de arrancar el coche. Giré la llave 1, 2, 3 veces. Nada. El motor ni siquiera hacía el intento de encender. Era como si le hubieran arrancado la vida. Ella seguía ahí atrás. Lo sabía aunque no podía verla en la oscuridad. Podía sentir su presencia, ese peso en el aire que no debería estar ahí. No va a funcionar, dijo ella. Nada funciona cuando estoy cerca. Así es como empieza. Así empezó para mí también. Quise abrir la puerta y salir corriendo, pero mis manos no se movían. Era como si el miedo me hubiera paralizado por completo, como si me hubiera convertido en piedra. Escuché un movimiento en el asiento trasero, el sonido de la tela rozándose. Ella se estaba acercando de nuevo. Voy a contarte un secreto, Roberto. Un secreto que nadie más sabe. Después de aquella noche, después de que esa cosa subió a mi coche, yo seguí manejando. Seguí trabajando, pero ya no era la misma. Algo había cambiado en mí. Algo se había roto. Y cada noche, cuando el sol se escondía, sentía que me llamaban, que me decían que volviera a las calles oscuras, que recogiera a ciertas personas, personas que estaban solas, personas como tú. Su mano tocó mi hombro. Fue como si me tocara con hielo. Un frío que atravesó mi chaqueta, mi camisa, mi piel. Un frío que llegó hasta mis huesos. Grité. No pude evitarlo. Fue un grito desgarrador que salió de lo más profundo de mi ser. Y entonces, tan repentinamente como se había apagado, el coche volvió a encender. Las luces del tablero se iluminaron. El motor rugió. Todo volvió a la normalidad. Miré hacia atrás con el corazón a punto de explotar. El asiento trasero estaba vacío. Ella ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Pero su olor todavía llenaba el coche. Y en el asiento donde había estado sentada, había una marca húmeda. Como si algo empapado hubiera estado ahí. Revisé la aplicación con manos temblorosas. El viaje seguía activo. Todavía faltaban 3 minutos para llegar al destino. Pero no había ningún pasajero registrado en el coche. La aplicación decía que iba solo. No sé cómo llegué al punto de destino. Solo recuerdo que manejé en piloto automático, sin pensar, sin sentir. Cuando llegué a la dirección, no había nada. Solo una casa abandonada con las ventanas rotas y el jardín lleno de maleza. Cancelé el viaje y salí de ahí a toda velocidad. Manejé directo a casa sin aceptar más carreras. Cuando llegué, el sol ya estaba saliendo.
Daniela me esperaba despierta en la sala. Me vio entrar y supo de inmediato que algo estaba mal. Me abrazó mientras yo lloraba. Le conté todo, cada detalle, cada palabra. Ella no me dijo que estaba loco, no me dijo que había sido mi imaginación. Solo me abrazó más fuerte. Esa semana traté de volver a trabajar. Me decía que había sido solo un episodio extraño, una alucinación provocada por el cansancio. Pero cada vez que subía al coche y caía la noche, sentía el mismo terror. Veía sombras donde no debía haberlas. Escuchaba voces en el silencio, y lo peor era el olor. Ese olor dulzón y pesado aparecía de la nada. En el coche, en mi casa, en mi ropa. No importaba cuánto lavara el coche o cuánto perfume usara, el olor siempre volvía. Hace 2 meses dejé de trabajar de noche. Le dije a Daniela que buscaría otro empleo. Ella estuvo de acuerdo de inmediato. Pero el problema es que el terror no se fue con la decisión, porque cada noche, cuando todos duermen, escucho que tocan la ventana de mi cuarto. 2 golpes secos. Toc, toc, igual que aquella noche. Y cuando miro, no hay nadie. Pero sé que está ahí, esperando. A veces me despierto en medio de la noche y siento ese olor en mi cuarto. Veo una sombra parada junto a mi cama. Una sombra sin rostro que solo me observa. Me quedo paralizado, sin poder moverme, sin poder gritar, hasta que desaparece. Daniela dice que grito en sueños, que menciono un nombre una y otra vez, Sandra. Pero no es un nombre real, nunca lo fue. Era solo una etiqueta en una aplicación, una trampa. Los niños han empezado a tener pesadillas también. Mi hijo dice que ve una señora en su cuarto, una señora que no tiene cara. Mi hija ya no quiere dormir sola. Dice que alguien le susurra cosas por las noches, cosas que no entiende pero que la asustan. He pensado en mudarme, en irnos lejos de esta ciudad. Pero algo me dice que no serviría de nada, que ella me encontraría donde sea que vaya, porque ahora soy parte de su juego. Ahora cargo con lo que ella cargaba. Y lo peor de todo es que últimamente, cuando manejo durante el día, cuando voy al supermercado o llevo a los niños a la escuela, veo gente que me mira extraño, gente que se aleja cuando paso cerca, como si pudieran sentir algo en mí, algo que no debería estar ahí. Anoche mientras cenábamos, mi hijo me preguntó por qué mis ojos se veían diferentes. Daniela lo regañó, pero después, cuando estábamos solos, me miró a los ojos y se le llenaron de lágrimas. Roberto, dijo, tus ojos ya no brillan como antes. Me miré en el espejo del baño y vi lo que ella vio. Mis ojos lucían apagados, vacíos, como si algo dentro de mí se estuviera consumiendo lentamente. Cada día me siento más cansado, más frío, como si la vida se me estuviera escurriendo entre los dedos. Y lo más aterrador es que he empezado a sentir ese llamado del que ella habló, ese impulso de salir por las noches, de manejar por las calles oscuras, de recoger a ciertos pasajeros. Ayer casi lo hice, casi tomé las llaves del coche y salí. Daniela me detuvo, me suplicó que no lo hiciera, pero el impulso sigue ahí, cada vez más fuerte, y sé que algún día voy a ceder. Sé que alguna noche cuando la luna esté escondida y las calles estén vacías, voy a subir al coche y voy a manejar. Voy a esperar en alguna esquina oscura hasta que alguien pida un viaje. Y cuando esa persona suba, voy a ser yo quien esté sentado en silencio. Yo quien no tenga rostro. Yo quien lleve el olor de las flores marchitas. Porque eso es lo que ella me dijo aquella noche. Que ahora yo era parte de esto. Que cargaría con lo que ella cargaba. Y finalmente entiendo lo que significaba. No hay salida. No hay forma de escapar. Una vez que te toca, te conviertes en parte del ciclo, y el ciclo nunca termina. Esta noche siento el llamado más fuerte que nunca. Las llaves del coche brillan en la mesa de la entrada. Daniela y los niños ya están dormidos. Sería tan fácil simplemente salir. Tan fácil volver a las calles que conozco tan bien. Y lo peor de todo es que una parte de mí quiere hacerlo. Una parte de mí ya no es mía. Pasaron 3 semanas desde que escribí todo esto. 3 semanas en las que traté de resistir. 3 semanas en las que el llamado se hizo cada vez más imposible de ignorar. Daniela notó el cambio. Me veía con miedo en los ojos.
Ya no me dejaba solo con los niños. Empezó a esconder las llaves del coche. Llamó a su mamá para que se viniera a quedar con nosotros. Incluso habló con un sacerdote de la iglesia. Pero nada funcionó, porque lo que sea que haya entrado en mí esa noche no le importan las oraciones, ni los amuletos, ni el agua bendita. Es algo más viejo que todo eso. Algo que existe desde que existe la oscuridad. Hace 5 días dejé de dormir por completo. No porque no quisiera, simplemente ya no puedo. Cada vez que cierro los ojos la veo a ella parada frente a mí, sin rostro, esperando, y escucho su voz diciéndome que ya es tiempo, que ya tengo que cumplir. Ayer por la mañana, cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. Mi piel estaba pálida, casi gris, mis ojos hundidos y rodeados de círculos oscuros, y mis labios tenían un tono azulado, como si la sangre ya no circulara bien por mi cuerpo. Daniela lloró cuando me vio. Me suplicó que fuéramos al hospital, pero yo sabía que ningún doctor podría ayudarme. Esto no era una enfermedad del cuerpo, era algo mucho peor. Anoche, mientras todos dormían, finalmente pasó. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Mis pies se movían solos, como si alguien más los controlara. Bajé las escaleras. Encontré las llaves donde Daniela las había escondido, dentro del bote de arroz en la cocina. Mis manos las tomaron sin que yo lo decidiera. Salí de la casa. El aire de la noche estaba frío, pero yo no lo sentía. Ya no sentía nada, solo ese impulso, esa necesidad de cumplir con algo que no entendía del todo. Subí al coche. El motor arrancó al primer intento. Me vi en el espejo retrovisor y lo que vi me arrancó las últimas esperanzas que me quedaban. Mi rostro estaba cambiando. Los rasgos se hacían borrosos, como si alguien los estuviera borrando con una goma. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Solo un susurro vacío. Manejé hacia el centro de la ciudad, hacia esa misma calle donde la recogí a ella hace 6 meses, y cuando llegué, abrí la aplicación. Pero ya no era yo quien la controlaba. Mis dedos se movían solos sobre la pantalla. Me puse disponible para viajes. Esperé ahí, frente al mercado viejo en la misma esquina donde ella había aparecido. Y no tuve que esperar mucho. A los pocos minutos llegó una solicitud. Un hombre que salía de un bar cercano. Su nombre en la aplicación era Miguel. Tenía buena calificación, una foto sonriente. Él no sabía lo que le esperaba. Cuando subió al coche me saludó con voz alegre. Estaba un poco tomado. Me pidió que pusiera música. Yo no contesté. No podía contestar. Ya no tenía boca con qué hablar. Empezamos a alejarnos del centro, hacia las zonas oscuras, hacia los lugares donde nadie escucha los gritos. Él trató de hacerme conversación al principio. Luego se quedó callado. Luego empezó a ponerse nervioso. Lo escuché moverse inquieto en el asiento trasero. Escuché cómo su respiración se aceleraba, y entonces hice lo que ella había hecho conmigo. Me incliné hacia adelante. Dejé que viera mi reflejo en el espejo retrovisor. Dejé que viera lo que ya no quedaba de mi rostro. Su grito llenó el coche, pero nadie más lo escuchó, porque ya estábamos demasiado lejos de todo. Ahora han pasado 2 días, o quizás 2 semanas. Ya no sé. El tiempo ya no significa nada para mí. Solo sé que sigo manejando, noche tras noche, recogiendo pasajeros, llevándolos a lugares de donde no regresan siendo los mismos. Y cada uno de ellos carga ahora con lo que yo cargo, porque así funciona. El ciclo no se rompe, solo se expande. Cada víctima se convierte en victimario, cada aterrorizado se convierte en terror. A veces, en las primeras horas de la mañana, cuando el sol está por salir, me estaciono cerca de mi antigua casa. Veo a Daniela salir con los niños. Los veo subir al coche de su madre. Sé que se fueron a vivir con ella. Sé que les dijo a todos que yo desaparecí, que me fui una noche y nunca volví. Y tienen razón, porque el Roberto que ellos conocían ya no existe. Solo queda esto, esta cosa sin rostro que maneja por las calles oscuras, esta cosa que espera en las esquinas solitarias, esta cosa que nunca va a descansar. Si alguna vez te toca viajar de noche, si alguna vez pides un coche y el conductor no habla,
Si alguna vez sientes ese olor dulzón a flores marchitas. Si alguna vez ves que el rostro del conductor en el espejo no es realmente un rostro, no subas, aunque ya sea tarde. Aunque la aplicación ya haya confirmado el viaje, aunque el coche ya esté ahí esperándote, simplemente no subas, porque si lo haces, vas a terminar como yo. Vas a terminar manejando por toda la eternidad, recogiendo almas, convirtiéndote en la pesadilla de alguien más. Y lo peor de todo es que vas a recordar. Vas a recordar quién fuiste. Vas a recordar a las personas que amabas. Vas a recordar tu vida anterior, pero no vas a poder regresar a ella. Nunca. Yo todavía recuerdo la risa de mis hijos, el abrazo de Daniela, el olor del café por las mañanas, los domingos en el parque, todo lo que perdí, y cada recuerdo es una tortura. Porque sé que todo eso se fue para siempre. Porque sé que ahora solo soy parte de la oscuridad, parte del terror que acecha en las noches, parte de eso que nunca debió existir pero que existe, y va a seguir existiendo. Porque el ciclo nunca termina. Nunca. Esta es mi última confesión. Mi último intento de advertirle a alguien. Pero sé que no va a servir de nada, porque la gente siempre va a necesitar viajar de noche, y siempre va a haber conductores esperando en la oscuridad. Conductores como yo. Conductores que ya no son personas. Si alguna vez escuchas esta historia, si alguna vez alguien te la cuenta, si alguna vez dudas si es real o no, créela, porque es real. Tan real como el frío que nunca me abandona, tan real como la oscuridad que ahora soy, tan real como el hecho de que en este mismo momento estoy manejando por alguna calle de tu ciudad, esperando, buscando, cumpliendo con el ciclo que nunca termina. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que pidas un viaje nocturno, sea yo quien llegue por ti. Hay trabajos que la gente hace porque necesita el dinero, no porque le gusten. Los turnos de noche son así. Te pagan un poco más, pero a cambio pierdes el sueño normal. No ves a tu familia y tu cuerpo se siente raro todo el tiempo. Yo pensaba que lo peor de trabajar de noche era el cansancio y la soledad. Me equivoqué. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y trabajo como vigilante desde hace 5. Bueno, trabajaba. Ahora ya no puedo hacer turnos de noche. No después de lo que viví en esa caseta. Todo empezó en marzo del año pasado. La empresa de seguridad me mandó a cubrir un turno en una zona industrial que está en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde hay muchas bodegas y fábricas pequeñas. El trabajo parecía fácil. Cuidar la entrada principal desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La caseta era pequeña, como de 2 metros por 2 metros. Tenía una ventana que daba hacia la calle, otra que miraba hacia adentro del complejo, una puerta, una silla, un escritorio pequeño y un baño diminuto. También había una cafetera vieja y un radio de 2 vías para comunicarme con la central de seguridad. El primer día llegué temprano para que el compañero que salía me explicara todo. Se llamaba Don Esteban y tenía como 60 años. Era un señor muy serio, de pocas palabras. «Mira, muchacho», me dijo mientras me enseñaba dónde estaban las llaves y los formatos que tenía que llenar. «Este trabajo es tranquilo, pero hay algunas cosas que debes saber». Se acercó a la ventana y señaló hacia el fondo del complejo, donde había unos edificios más viejos y medio abandonados. Esa parte de allá está vacía desde hace años. A veces se escuchan ruidos, pero no te preocupes. Son gatos, ratas o el viento. No vayas para allá a investigar. No es tu trabajo. Me pareció raro que me dijera eso tan específico, pero pensé que tal vez había tenido problemas antes con vigilantes curiosos que se metían donde no debían. «¿Y si veo algo extraño?», le pregunté. Don Esteban me miró fijo a los ojos. «Si ves algo raro, apuntas todo en el reporte, llamas a la central y ya. No salgas de la caseta a menos que sea una emergencia real. Y si escuchas que alguien toca la puerta después de medianoche, no abras sin antes preguntar quién es y pedir identificación». «¿Por qué después de medianoche?». «Porque a esa hora ya no debería haber nadie por aquí. Los trabajadores se van a las 8, los jefes a las 9 máximo. Después de eso,
Solo deberíamos estar nosotros. Don Esteban recogió sus cosas y se fue. Yo me quedé solo en la caseta, viendo cómo se iba su carro por la calle, hasta que las luces desaparecieron. La primera noche fue normal. Leí un libro, tomé café, hice mis rondas cada 2 horas como me habían enseñado. Las rondas consistían en caminar por todo el perímetro del complejo con una linterna, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. El complejo era más grande de lo que pensaba. Tenía como 20 edificios entre bodegas y oficinas. La mayoría estaban en uso, pero efectivamente había una sección al fondo que se veía abandonada. Los edificios tenían las ventanas rotas, las puertas oxidadas y mucha hierba creciendo alrededor. Durante mi primera ronda, como a las 12:30 de la noche, pasé cerca de esa zona abandonada. No vi nada raro, pero sí escuché unos ruidos como si algo se moviera entre los escombros. Pensé en lo que me había dicho don Esteban sobre los gatos y las ratas. Tenía sentido. Regresé a la caseta y seguí con mi rutina. A las 2:30 hice otra ronda. A las 4:30 otra más. Todo normal. Al amanecer llegó el compañero del turno de día. Se llamaba Joaquín y era un hombre joven como de mi edad. «¿Qué tal tu primera noche?», me preguntó mientras yo recogía mis cosas. «Tranquila. Solo escuché algunos ruidos en la parte abandonada, pero nada importante». Joaquín se puso serio. «¿Qué tipo de ruidos?». «Como si algo se moviera entre los escombros. Don Esteban me dijo que eran animales». Joaquín asintió, pero pude ver que estaba pensativo. «Sí, seguramente eran animales. Pero ten cuidado, Roberto. A veces uno escucha cosas raras aquí por las noches». No le di mucha importancia a su comentario. Pensé que solo querían asustar al nuevo. La segunda noche también fue tranquila. Hice mis rondas, llené mis reportes, tomé mi café. Pero alrededor de las 3 de la mañana, durante mi ronda, volví a escuchar ruidos en la zona abandonada. Esta vez sonaba diferente. No como animales moviéndose, sino como pasos. Me detuve y prendí bien la linterna hacia esa dirección. No vi nada, pero los ruidos pararon de inmediato. Era como si lo que fuera que estaba haciendo ruido se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí y se hubiera quedado quieto. Esperé unos minutos sin moverme, pero no volví a escuchar nada. Continué mi ronda y regresé a la caseta. La tercera noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. Todo iba normal hasta las 11:30. Estaba leyendo una revista cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta. Recordé lo que me había dicho don Esteban sobre no abrir después de medianoche, pero todavía faltaba media hora para eso. «¿Quién es?», te pregunté. No hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a preguntar más fuerte. «¿Quién está ahí? ¿Necesita algo?». Silencio total. Miré por la ventana que daba hacia la calle, pero no vi a nadie. También revisé la ventana que miraba hacia adentro del complejo. Nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que alguien había tocado por error y ya se había ido. Regresé a mi silla y seguí leyendo. 10 minutos después volvieron a tocar. Esta vez fueron 5 golpes más fuertes. Toc, 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 toc. Me paré rápido y fui hacia la puerta. «¿Quién es? Identifíquese, por favor». Otra vez nada. Esta vez sí me asomé bien por las 2 ventanas. Revisé todo lo que podía ver con la linterna. La calle estaba vacía, no había carros. Adentro del complejo tampoco se veía nada raro. Tomé el radio y llamé a la central. «Central, aquí Roberto en el complejo industrial, ¿me copia?». «Te copiamos, Roberto, ¿todo bien?». Alguien está tocando la puerta de la caseta, pero cuando pregunto quién es no contesta. No veo a nadie afuera. ¿Checaste bien? A veces los vagabundos andan por ahí buscando dónde dormir. Sí, revisé todo, no hay nadie. Está bien. Si vuelve a pasar, nos avisas. Y recuerda, no abras la puerta a menos que sea una emergencia real. Entendido. Colgué el radio y me quedé parado junto a la puerta esperando. Pasaron como 20 minutos y no volvió a pasar nada. Ya eran las 12:10 de la noche. A las 12:30 salí a hacer mi ronda. Esta vez decidí ser más cuidadoso. Llevé el radio conmigo y revisé todo con más atención. Cuando llegué cerca de la zona abandonada,
Los ruidos empezaron otra vez, pero ahora no sonaban como pasos normales. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y apunté la linterna hacia los edificios vacíos. La luz alcanzaba hasta cierto punto, pero había muchas sombras. ¿Hay alguien ahí?, grité. Esta es propiedad privada. Si está ahí, salga y identifíquese. Los ruidos pararon de inmediato. Esperé unos minutos, pero no pasó nada más. Terminé mi ronda rápido y regresé a la caseta. A las 2 de la mañana, mientras estaba llenando el reporte de la noche, volvieron a tocar la puerta. Esta vez los golpes eran diferentes. No era toc, toc, toc como antes. Era más como si alguien estuviera rascando la puerta con las uñas. Se me puso la piel chinita. Ese sonido no era normal. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz salió más débil de lo que quería. El sonido siguió por unos segundos más y luego paró. Tomé el radio otra vez. Central, aquí Roberto. Tengo actividad sospechosa en la caseta. ¿Qué tipo de actividad? Alguien sigue tocando la puerta, pero ahora el sonido es diferente, como si estuviera rascando. Hubo una pausa antes de que contestaran. Roberto, ¿estás seguro de que hay alguien ahí? No podría ser un animal. Lo pensé por un momento. No creo. Los golpes de antes eran muy claros, como si alguien usara los nudillos. Está bien. Vamos a mandar una patrulla para que revise el área. Mientras tanto, quédate en la caseta. Gracias. La patrulla llegó como media hora después. Eran 2 policías que conocían el lugar porque siempre pasaban por ahí durante sus rondas nocturnas. Salí de la caseta para hablar con ellos y les expliqué lo que había pasado. Revisaron todo el área alrededor de la caseta, alumbraron con sus linternas hacia la zona abandonada y checaron que no hubiera nadie escondido. No hay nadie, Roberto, me dijo uno de los policías. Tal vez era algún animal o alguien que ya se fue. ¿Y los golpes en la puerta? Pudo haber sido cualquier cosa. El viento, una rama, algún gato que se subió a la caseta. Estas cosas pasan mucho en los trabajos nocturnos. Uno empieza a escuchar cosas que no son. Los policías se fueron y yo regresé a la caseta. El resto de la noche fue tranquilo, pero no pude concentrarme en nada. Cada pequeño ruido me ponía nervioso. Al día siguiente, cuando llegó Joaquín, le conté lo que había pasado. ¿Te tocaron la puerta?, me preguntó y pude ver preocupación en su cara. Sí, varias veces. Y también escuché ruidos raros en la zona abandonada. Joaquín se sentó en la silla y se quedó pensando por un momento. Roberto, hay algo que don Esteban no te dijo. Hace como 6 meses trabajaba aquí un compañero que se llamaba Miguel. Una noche desapareció durante su turno. ¿Cómo que desapareció? Llegó normal a trabajar, hizo su primera ronda, reportó que todo estaba bien, pero cuando llegó el compañero del turno de día, la caseta estaba vacía. La puerta estaba abierta, sus cosas seguían ahí, pero él no estaba. ¿Y qué pasó con él? Nunca lo encontraron. La policía buscó por todos lados, revisaron las cámaras de las calles cercanas, preguntaron a todos los vecinos. Nada. Como si se hubiera desvanecido. ¿Y creen que tuvo que ver con este lugar? No sabemos, pero desde entonces los que trabajamos aquí hemos notado cosas raras. Ruidos, golpes en las puertas, sombras que se mueven donde no debería haber nadie. Joaquín me miró serio. Por eso don Esteban te dijo que no salieras de la caseta y que no abrieras la puerta después de medianoche. Miguel reportó las mismas cosas que tú antes de desaparecer. Me quedé helado. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Porque necesitábamos que alguien trabajara aquí. Y si te hubiéramos contado, no habrías aceptado el trabajo. Tenía razón. Si hubiera sabido que el vigilante anterior había desaparecido en circunstancias misteriosas, jamás habría tomado ese puesto. ¿Y por qué siguen mandando gente a trabajar aquí? Porque el contrato con la empresa dueña del complejo es muy importante. No podemos perderlo. Además, tal vez Miguel simplemente se fue y no quiso decir nada. A veces pasa. No me convenció su explicación, pero ya estaba metido en esto y necesitaba el trabajo. Esa tarde, antes de ir a mi cuarto turno, llamé a don Esteban para preguntarle directamente sobre Miguel. Joaquín te contó, ¿verdad? Me dijo con voz cansada. Sí, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no quería asustarte sin razón.
Miguel era un buen trabajador, pero tenía problemas personales. Debía dinero, tenía problemas con su exesposa. Es muy probable que simplemente haya decidido irse de la ciudad. ¿Y los ruidos? ¿Los golpes en las puertas? Don Esteban suspiró. Mira, Roberto, ese lugar está muy solo por las noches. La mente nos juega trucos cuando estamos solos y cansados. Puede que Miguel se asustara con algo que no era real y por eso se fue. Entonces, ¿tú nunca escuchaste nada raro cuando trabajabas ahí? Hubo una pausa muy larga antes de que contestara. A veces sí escuchaba cosas, pero siempre hay una explicación lógica. Solo tienes que mantenerte ocupado, hacer tu trabajo y no pensar demasiado en tonterías. Esa noche llegué a la caseta más nervioso que las anteriores. Revisé todo antes de que don Esteban se fuera. Las cerraduras, las ventanas, el radio, la linterna. Todo estaba en orden. Recuerda, me dijo don Esteban antes de irse, si pasa algo raro no salgas de la caseta, y si tienes que salir por una emergencia, lleva siempre el radio contigo. Se fue y yo me quedé solo otra vez. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí, tomé café, llené algunos reportes, pero conforme se acercaba la medianoche, me empezó a dar ansiedad. A las 11:55, 5 minutos antes de medianoche, empezaron los golpes en la puerta. Esta vez no eran golpes normales ni el sonido de rasguños como la noche anterior. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta con algo metálico. Clank, clank, clank. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz temblaba. Los golpes siguieron, clank, 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 más fuertes cada vez. Tomé el radio. Central aquí, Roberto, tengo actividad en la caseta otra vez. Roberto, ¿estás bien? Te escuchas alterado. Alguien está golpeando la puerta con algo metálico. El sonido es muy fuerte. En ese momento, los golpes pararon de repente. ¿Sigues escuchando algo?, me preguntó la central. No, acaban de parar. Está bien, vamos a mandar la patrulla otra vez, quédate adentro. Colgué el radio y me quedé pegado a la ventana, tratando de ver si había alguien afuera. La calle estaba vacía como siempre, pero algo se sentía diferente. Era como si hubiera alguien ahí, escondido, observándome. De repente escuché pasos alrededor de la caseta. No eran pasos normales de alguien caminando. Era como si alguien estuviera dando vueltas alrededor del edificio muy despacio, arrastrando los pies. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho de la caseta, siguieron por la parte de atrás donde estaba el baño, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Yo fui siguiendo el sonido desde adentro, pegando mi oreja a las paredes. Podía escuchar claramente cómo alguien caminaba afuera, a menos de 1 metro de donde yo estaba. Cuando los pasos llegaron otra vez a la puerta, pararon. Esperé, pero no pasó nada por varios minutos. Pensé que tal vez la persona se había ido. Entonces escuché algo que me puso la piel de gallina. Alguien estaba tratando de abrir la puerta. No estaba tocando ni golpeando. Estaba girando la manija muy despacio, como tratando de no hacer ruido. Vi cómo la manija se movía hacia abajo poco a poco. Gracias a Dios, la puerta tenía seguro por dentro. «Váyase de aquí», grité. «Esto es propiedad privada». La manija dejó de moverse, pero no escuché pasos alejándose. Tomé mi linterna y la prendí, apuntando hacia la ventana que daba a la calle. La luz era fuerte y podía alumbrar bastante bien hacia afuera. No vi a nadie. Fui hacia la otra ventana y alumbré hacia adentro del complejo. Tampoco había nadie, pero entonces me di cuenta de algo horrible. En el cristal de la ventana que daba hacia la calle, había marcas, como si alguien hubiera puesto las manos sobre el vidrio desde afuera y hubiera presionado fuerte. Eran las marcas de 2 manos abiertas con los dedos separados. Se veían claramente porque habían quedado empañadas en el cristal, pero lo que más me asustó fue el tamaño. Las manos eran mucho más grandes de lo normal. Los dedos eran demasiado largos. En ese momento llegó la patrulla. Escuché el carro de la policía y vi las luces acercándose. Salí de la caseta rápidamente para hablar con los oficiales. Eran los mismos de la noche anterior. «¿Qué pasó ahora, Roberto?», me preguntó uno de ellos. Les conté todo. Los golpes metálicos, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de abrir la puerta. «¿Y viste a alguien?». «No, pero miren esto». Los llevé hacia la ventana y les mostré las marcas de las manos en el cristal.
Los dos policías se quedaron callados por un momento, viendo las marcas con sus linternas. Esas manos son muy grandes, dijo uno de ellos. Y mira cómo están los dedos, dijo el otro. Son demasiado largos para ser de una persona normal. ¿Creen que sea alguien con alguna condición médica?, pregunté. Los policías se miraron entre ellos. No lo sabemos, Roberto, pero estas marcas son muy extrañas. Revisaron todo el área otra vez, pero como siempre, no encontraron a nadie. Escucha, me dijo uno de los policías antes de irse. Si esto sigue pasando, tal vez deberías considerar pedir que te cambien de puesto. Algo raro está pasando aquí. Después de que se fueron, me quedé viendo las marcas en la ventana por mucho tiempo. Traté de poner mi mano sobre una de las marcas para compararlas. Mi mano era mucho más pequeña. La diferencia era enorme. El resto de la noche no pasó nada más, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta que amaneció, viendo por las ventanas cada 5 minutos. Cuando llegó Joaquín en la mañana, inmediatamente se dio cuenta de las marcas en el cristal. Roberto, esto no está bien, me dijo. Las cosas se están poniendo peor. ¿Crees que debería renunciar? Sinceramente sí. Miguel reportó exactamente las mismas cosas antes de desaparecer. Los golpes en la puerta, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de entrar. ¿También había marcas de manos? Joaquín asintió. Sí. Don Esteban las limpió al día siguiente, pero varios de nosotros las vimos. Eran iguales a estas. Me senté en la silla, sintiéndome completamente agotado. ¿Sabes qué más reportó Miguel la última noche?, me preguntó Joaquín. ¿Qué? Dijo que había visto a alguien parado en la zona abandonada observando la caseta. Una figura muy alta que no se movía, solo estaba ahí parada. Se me heló la sangre. ¿Y qué hizo? Salió a investigar. Fue lo último que supimos de él. Esa tarde no pude dormir nada. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado y en lo que le pudo haber ocurrido a Miguel. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas de manos gigantes en el cristal. Cuando llegó la hora de ir a trabajar, casi no fui. Estuve parado en la puerta de mi casa por 10 minutos, pensando si debería llamar por teléfono y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada y teníamos muchos gastos. No podía darme el lujo de perder el trabajo. Llegué a la caseta a las 10 de la noche como siempre. Don Esteban ya había limpiado las marcas de la ventana, pero yo sabía que habían estado ahí. Roberto, me dijo antes de irse. Joaquín me contó lo que pasó anoche. Si no te sientes cómodo trabajando aquí, podemos pedir que te cambien a otro lugar. ¿Y si no hay otros lugares disponibles? Entonces tendrás que esperar. Pero tu seguridad es lo más importante. No puedo esperar, don Esteban. Necesito trabajar. Él me miró con pena. Entonces ten mucho cuidado y recuerda, pase lo que pase, no salgas de la caseta. Se fue y yo me quedé solo por 5ª vez en ese lugar maldito. Decidí hacer algunas cosas diferentes esa noche. Primero, moví el escritorio para que bloqueara un poco la puerta. No la iba a detener si alguien realmente quería entrar, pero me daría unos segundos extra. También preparé el radio para que estuviera siempre listo, y puse mi linterna en un lugar donde pudiera agarrarla rápidamente. Las primeras 2 horas fueron normales. Leí una revista, tomé café, traté de mantenerme ocupado como me había dicho don Esteban. Pero a las 12:30, cuando salí a hacer mi primera ronda, vi algo que me dejó paralizado. En la zona abandonada, exactamente donde Joaquín me había dicho que Miguel vio la figura, había alguien parado. Era una silueta muy alta, completamente inmóvil, que se veía negra contra el fondo de los edificios. Estaba demasiado lejos para ver detalles, pero definitivamente era una persona, o algo con forma de persona. Me quedé parado donde estaba, con la linterna en la mano sin saber qué hacer. Recordé lo que le había pasado a Miguel cuando fue a investigar. La figura no se movía para nada. Era como si fuera una estatua. Encendí la linterna y apunté hacia allá. La luz no llegaba lo suficientemente lejos para alumbrarla bien, pero pude ver que efectivamente había algo ahí. «Oiga», grité, «esta es propiedad privada, salga de ahí». La figura no reaccionó. Regresé a la caseta caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima a esa cosa. Cuando llegué a la puerta, la figura seguía ahí, exactamente en la misma posición. Tomé el radio y llamé a la central.
Central aquí, Roberto. Hay alguien en la zona abandonada del complejo. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Es una persona muy alta, está parada sin moverse. ¿Le dijiste que se fuera? Sí, pero no reaccionó. Está bien, vamos a mandar la patrulla. Mientras tanto, no te acerques. Colgué el radio y me quedé vigilando desde la ventana de la caseta. La figura seguía ahí, inmóvil. Pasaron 20 minutos y llegó la patrulla. Esta vez vinieron 3 policías en 2 carros. Salí a recibirlos y les expliqué la situación. Les señalé hacia dónde estaba la figura. ¿Ahí?, me preguntó uno de los policías apuntando con su linterna. Sí, exactamente ahí. Los 3 policías alumbraron hacia esa dirección con sus linternas potentes. No había nadie. Roberto, no vemos a nadie ahí. Pero estaba ahí hace un momento, se los juro. Una persona muy alta, completamente inmóvil. Los policías se miraron entre ellos con cara de preocupación. ¿Hace cuánto tiempo que no duermes bien?, me preguntó uno de ellos. Desde que empecé a trabajar aquí. Mira, Roberto, los turnos de noche son muy pesados. A veces, cuando no dormimos lo suficiente, empezamos a ver cosas que no están ahí. No estoy loco, había alguien parado ahí. Los policías revisaron toda la zona abandonada con sus linternas y se metieron entre los edificios vacíos. No encontraron a nadie ni ninguna señal de que hubiera estado alguien ahí. No hay nadie, Roberto. Y no hay huellas en el suelo ni nada que indique que alguien estuvo aquí. Después de que se fueron los policías me quedé muy confundido. Yo había visto claramente a alguien parado ahí. No era mi imaginación. Decidí no salir más de la caseta esa noche. Hice todo mi trabajo desde adentro, viendo por las ventanas cada 5 minutos para ver si la figura regresaba. A las 3 de la mañana empezaron los golpes en la puerta otra vez. Pero esta vez eran diferentes a todas las noches anteriores. No eran golpes fuertes, ni sonidos metálicos, ni rasguños. Era como si alguien estuviera tocando la puerta muy suavemente con los nudillos. Toc, toc, toc. Una pausa. Toc, toc, toc. Otra pausa. Era el sonido de alguien que quería entrar pero no quería asustar a la persona que estaba adentro. ¿Quién es?, pregunté, pero mi voz apenas se escuchó. Los golpes suaves continuaron. Toc, toc, toc. Entonces me di cuenta de algo terrible. Los golpes no venían de la puerta principal. Venían de la puerta del baño, que daba hacia la parte de atrás de la caseta. Me levanté despacio de la silla y caminé hacia el baño. Los golpes siguieron. Toc, toc, toc. ¿Quién está ahí?, pregunté, pegando mi oreja a la puerta del baño. Los golpes pararon. Esperé unos segundos, pero no pasó nada más. Regresé a mi silla. 5 minutos después empezaron los golpes en otra parte. Esta vez venían del techo de la caseta. Alguien o algo estaba arriba de la caseta tocando el techo metálico. Toc, toc, toc. Miré hacia arriba siguiendo el sonido. Los golpes se movían por todo el techo, como si alguien estuviera caminando arriba y tocando con los nudillos mientras caminaba. «¡Bájese de ahí!», grité. «¡Llamo a la policía!». Los golpes pararon por un momento, pero luego empezaron otra vez. Esta vez eran más fuertes y más rápidos. Tomé el radio, pero cuando lo prendí solo escuché estática. Lo intenté varias veces, pero no podía comunicarme con la central. Los golpes en el techo se hicieron más intensos. Ya no era toc, toc, toc. Era como si alguien estuviera corriendo arriba y pisando fuerte el metal. De repente todo paró. Silencio completo. Me quedé sentado en la silla, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces escuché algo que nunca voy a poder olvidar. Una voz desde afuera de la caseta. Era una voz de hombre, pero sonaba rara, como si tuviera la garganta dañada. «Roberto», dijo la voz. «Roberto, abre la puerta». Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? «Roberto, necesito que abras la puerta, soy Miguel». Miguel, el vigilante que había desaparecido. «Miguel murió», dije casi en un susurro. «No morí, Roberto, estoy aquí afuera, abre la puerta». La voz venía de la puerta principal. Sonaba exactamente como si hubiera alguien parado ahí afuera. «Si eres Miguel, dime el apellido de don Esteban», le grité. Hubo una pausa. «Roberto, por favor, tengo frío. He estado perdido por mucho tiempo, solo abre la puerta». «Dime el apellido de don Esteban». Otra pausa más larga. Entonces la voz cambió. Se hizo más profunda, más áspera. «Roberto, abre la puerta ahora». «No». La puerta empezó a temblar. Alguien la estaba empujando con mucha fuerza desde afuera.
El escritorio que había puesto para bloquearla se movía con cada empujón. Pum, pum, pum. Los empujones eran tan fuertes que toda la caseta temblaba. Tomé mi linterna y corrí hacia la ventana que daba hacia la calle. Apunté la luz hacia la puerta. No había nadie ahí, pero la puerta seguía temblando con los empujones invisibles. En ese momento me di cuenta de que tenía que salir de ahí como fuera. Si me quedaba iba a terminar como Miguel. Fui hacia la ventana que daba hacia adentro del complejo y la abrí. Era pequeña, pero podía pasar por ahí. Justo cuando estaba a punto de salir por la ventana, los empujones en la puerta pararon. Todo quedó en silencio otra vez. Esperé unos segundos, pero no pasó nada. Tal vez la cosa se había ido. Entonces escuché pasos muy lentos alrededor de la caseta, exactamente como la noche anterior, pero esta vez más despacio. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho, siguieron por la parte de atrás, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Pero no pararon ahí, siguieron dando vueltas. Una vuelta completa, otra vuelta, otra más. Era como si lo que fuera que estaba afuera supiera que yo seguía adentro y estuviera esperando a que saliera. Después de 5 vueltas completas, los pasos pararon en la ventana por donde yo había pensado escapar. Escuché claramente cómo algo tocaba el cristal de esa ventana desde afuera. Toc, toc, toc. Me alejé de la ventana y me fui al rincón más alejado de la caseta. «Roberto», dijo la voz otra vez, pero ahora venía de esa ventana. «Te veo ahí adentro». No me moví. «Sé que me puedes escuchar, sal de ahí. Es hora de que vengas conmigo». «Déjame en paz», grité. La voz se rió. Era una risa horrible, como si tuviera vidrios en la garganta. Miguel pensó lo mismo, pero al final salió. «Todos salen, Roberto, no puedes quedarte ahí para siempre». Me quedé en ese rincón hasta que amaneció. La voz siguió hablándome toda la noche, tratando de convencerme de que saliera. A veces decía que era Miguel, a veces decía que era mi papá que había fallecido años antes, a veces decía que era mi esposa, pero yo sabía que era mentira. Cuando llegó Joaquín en la mañana, salí corriendo de la caseta. Estaba temblando y casi no podía hablar. Le conté todo lo que había pasado. Joaquín se puso muy pálido. «Roberto, tienes que renunciar ahora mismo. Esa cosa, lo que sea que esté ahí, ya te conoce. Ya sabe tu nombre. Es exactamente lo que le pasó a Miguel». Esa misma mañana fui a la oficina de la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que tenía problemas familiares y no podía seguir trabajando turnos de noche. Nunca les conté la verdad de lo que había pasado. Han pasado varios meses desde entonces. Conseguí otro trabajo de día en una tienda, y aunque gano menos dinero, puedo dormir tranquilo por las noches. Pero a veces, cuando estoy solo en casa después de medianoche, escucho golpes suaves en las ventanas. Y a veces, cuando paso cerca de espejos en la oscuridad, veo una figura muy alta parada detrás de mí. Creo que esa cosa de la caseta no se quedó ahí. Creo que me siguió. Por eso ya no trabajo de noche. Y por eso siempre mantengo todas las luces prendidas cuando mi esposa no está en casa. Porque sé que está ahí afuera esperando. Y sé que algún día, cuando menos me lo espere, va a tocar mi puerta y va a decir mi nombre otra vez. Solo espero tener la fuerza para no abrir.